Bienvenidos al Discipulado. Qué gusto poder tenerte de nuevo en un programa más de este Discipulado, sabiendo que vamos a ser edificados por la palabra de Dios. Y hoy me encuentro acá con algunos invitados especiales, pero también quiero invitarlos, antes de poder presentarlos, a que si ustedes no se han suscrito en el canal de YouTube, lo puedan hacer. Hemos estado viendo que tenemos mucha gente que ve nuestras transmisiones, pero no está suscrita al canal, y yo quiero invitarte para que tú puedas ahí suscribirte y darle un clic donde está la campanita para que pueda notificarte cada vez que estamos subiendo contenido. Así es que bienvenidos al Discipulado. Hoy me acompaña pues la pastora Silvia, mi esposa, que la estaba molestando hace un momentito porque le decía que qué bonita se veía. Y también nos está acompañando Gabriel Luna, que forma parte del equipo de producción de la iglesia, es quien nos produce el contenido de televisión. Y también Mónica Castañeda, que toma parte de también el equipo de producción, que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con el agendar y el maquillaje de todo lo que sacamos en televisión. Así es que bienvenidos, qué bueno tenerlos. Hoy les toca a ellos estar de este lado. Normalmente siempre han estado del otro lado de la pantalla, pero hoy vamos a compartir esas experiencias en el servicio a Dios. Así es que bienvenidos. Bueno, la verdad que le doy gracias a Dios. Como el productor está acá, solo quiero saber a qué cámara volteo a ver, porque hoy si no sé a cuál. Muy siempre bien. La del centro. Siempre la del centro. Muy bien, bienvenidos a todos. Qué alegre que están aquí una vez más en el Discipulado. Gracias por el piropo, Marquito. Tú también te ves guapo. Y estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada cuando el pastor me contó los invitados. Él quería darle honor al servicio de mucha gente que está detrás de cámara, que ustedes tal vez no conocen, pero que poco a poco van a ir conociendo, que son parte del equipo de Comunidad en Casa. Así que bienvenidos, qué alegre. Gracias, muchos pastora. años ya de trabajar con ustedes y creo que tenemos mucho que contarle a toda la gente. Creo que el corto tiempo que dura el discipulado no nos va a alcanzar para lo mucho que hay que hablar, ¿verdad? Así que bienvenidos, de verdad, qué Gracias, alegría pastora. tan grande y bueno, Gabriel, cuéntanos. Pastora, buenas noches a todos. La verdad que hoy me tocó de este lado a mí. A ver cómo Es me para va. que te veas qué exigente sos. Para Ahora, que aprenda. Es desquite, eso es desquite, siento yo. Moni. Buenas noches, gracias pastores por la invitación. La verdad es de que nos sentimos porque no nos esperábamos esta invitación y creo que vamos a pasar un buen momento en donde vamos a conocer y vamos a tocar unos puntos bien específicos hoy, ¿verdad? Así es, así que bueno, quiero contarles, yo empiezo presentando a Gabriel. Tengo más de 15 años de conocerlo. Gabriel, yo lo conocí en el comedor de Casa de Dios. Es súper flaquito, pero recome cuando algo le gusta. Y yo me recuerdo que los días que habían paches y tamales en la mañana, los domingos, o había alguna comida que le gustaba, siempre llegaba a pedirme como, mira, ¿me puedes dar un segundo plato? Es que dirás que rica está la comida. Y así nos conocimos con Gabriel hace muchos años. Bueno, se conocieron sirviendo. Sí, nos conocimos Sirviendo. sirviendo, sí. Y me recuerdo que 2-3 años después de servir los domingos en desayunos, aparte del equipo, Gabriel trabajaba a tiempo completo en Casa de Dios con nuestros apóstoles y el pastor Cash y la pastora Sonia. Y yo me recuerdo que me dijeron, mira, fíjate que hay un chavo ahí que necesita agarrar rollo. Y ¿te acordás? Sí, tenía ahí. Todavía no lo ha agarrado, pero ahí No, vamos pero en el intento. No, y me decían que quiere bastante del modelo de Jesús, quiere aprender más y todo. No lo querés llevar como auxiliar tuyo en academia. Y sin que mucha gente tal vez se lo imagine, Gabriel fue varios años auxiliar mío en academia cuando yo era maestra de la Academia de Obreros. Súper puntual, súper responsable. Llegamos a tener un grupo bien bonito, Sí, ¿te me acordás? recuerdo. Orábamos por Zacapa porque teníamos una ovejita, una estudiante, Carol, no sé si te acuerdas, sí, que su Carol. abuelita era de acá y sin saber orábamos tanto por Zacapa, sin saber que un día Dios aquí nos iba a tener. Así que yo personalmente le tengo mucho cariño a Gabriel, el pastor lo sabe, después lo introduje aquí con el pastor para que pudiéramos trabajar en producciones hace, ¿qué? Ya como 9 años, creo yo. Sí, 9 años. Y es uno de mis mejores amigos también, así que yo me siento muy feliz, Gabriel, de que nos Gracias, puedas pastora. compartir el servicio, ¿verdad? Y poder hacer esta introducción. Igual con Mónica, yo me recuerdo años atrás que Mónica
empezó a venir a la iglesia y tenía sus dones y sus talentos acerca del maquillaje, acerca de poder arreglar bien a las personas para que pudiéramos salir en cámara, que es un tema bastante delicado, pero en ese entonces no teníamos un estudio de grabación, no teníamos luces, no teníamos muchas cosas, no teníamos las cámaras que hoy día tenemos. Y me recuerdo que salías de madrugada en bus hasta Zacapa, te llegábamos a encontrar a un punto donde te dejaba el bus, o si no a veces caminabas, y así pasó 2 años sembrando su tiempo. Le encantaba almorzar en la casa, siempre le hacíamos su comida favorita. No solo su tiempo, sino que también sus recursos, Sí, sus porque recursos. no, o sea, la iglesia no compraba, bueno, de hecho, cuando nosotros hablamos de maquillaje, la iglesia no compra esos insumos, sino que ella los siembra, Así es. ¿verdad? Y yo me Entonces, acuerdo que fueron muchos años, ¿verdad?, en los que Mónica llegaba y cuando transformaba a las personas, creo que más de alguien que le ha pasado, dice, Dios mío, aquí hay poder en esas manos, porque, o sea, de verdad, uno puede estar con ojeras, uno puede estar cansado, y el buen make-up, pero sobre todo el amor con que hace las cosas, Gracias. te ha hecho también estar acá. Así que, no sé también si tú quieres contar un poquito de esa historia, es cuando servías y pasaron muchos años, ahora pues trabaja también con nosotros a medio tiempo aquí en la iglesia. Pero fueron años, ¿verdad, Mónica? Años. Como 2 años. Estuve viajando como 2 años y la verdad es de que a mí eso es lo que a mí me gustaba. Ahorita que estábamos hablando lo del servicio, me acuerdo cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo solo venía a los servicios normales, pero me acuerdo que estaba pasando una etapa de ansiedad, ¿verdad? Estaba viviendo esa etapa y yo le dije al Señor, yo necesito de verdad servirte en un área que me ayude también a servir a los demás, pero sobre todo que me ayude a mí. Y me acuerdo que esa noche yo puse mi petición en el altar y así se los puedo decir de que fue una respuesta instantánea, porque el día lunes me estaban llamando si quería ya participar en el área de maquillaje y así fue como empecé, ¿verdad? No tenía casi nada de maquillaje, la verdad es que no tenía nada de maquillaje, pero sí tenía el talento. Me acuerdo de que cuando tenía 15 años tuve un sueño donde yo veía a una persona donde me mostraba muchos maquillajes, muchos rostros, y yo decía, pero ¿por qué tengo este sueño si no tengo ningún maquillaje? Y así pasaron los años, entonces entendí cuando eso pasó de que ese era mi don, ¿verdad? Para poder servir, para poder ayudar a las demás personas, y no solo se trata de hacer un cambio físico, sino que también eso ayuda demasiado a las personas. Una, que sube la autoestima, ¿verdad? Y a nosotros las mujeres nos ayuda a sentirnos mucho más bellas, porque por medio de eso es donde optamos por el maquillaje. y bueno, estuvimos hablando la semana pasada acerca de los motivadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva en el servicio? Y yo quiero tal vez leerles Marcos capítulo 10, verso 43, en Nueva Versión Internacional, que dice: pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe de ser su servidor. Y tal vez, ¿cuál es la clave del servicio para poder servir de una mejor manera? Creo que esta es una palabra clave. De hecho, estamos hablando sobre la clave del servicio y cómo yo puedo servir de una mejor manera. Y es que Dios mide nuestra grandeza a través del servicio. O sea, Dios mide la grandeza de sus hijos a través del servicio, pero no sirvo para ser grande. O sea, esta no es la excusa que yo tengo para crecer. No, yo sirvo por gratitud. Hablamos la semana pasada sobre los motivadores, ¿verdad? Solo aquel que está agradecido es capaz de servir. Pero tengo que entender que Dios mide la grandeza a través del servicio. Y yo quiero que también hablemos de esto. Se habla de inteligencia emocional, pero quiero hablar de inteligencia espiritual. Si el Hijo de Dios, el ser más inteligente sobre la creación entera, optó la forma de siervo, es porque hay algo detrás de esa fórmula que trae grandeza. Y es lo que está diciendo en las Escrituras, ¿verdad? Pero no solamente debemos de hacerlo por gratitud, sino que también debemos de dar lo mejor de nosotros mismos en cualquier área de servicio. La semana pasada estamos hablando con voluntarios de la iglesia. Ahora estamos hablando con gente que sirve al Señor en la iglesia en línea y en la televisión con sus talentos,
con sus habilidades también. O sea, no solamente, cuando hablamos de servir a Dios, no solamente estamos hablando de servir a Dios el día domingo con un uniforme dentro del templo. Hay múltiples formas, la multigracia de Dios, dice la Escritura, a través de las habilidades para la televisión. ¿Quién diría que el maquillaje es una forma de servirle a Dios? O sea, vemos las amplias posibilidades que Dios nos da. Pastor, usted mencionaba algo del servicio por gratitud. Para mí, en lo personal, el servicio fue el que marcó mi vida por completo. Recuerdo yo que me fui a un encuentro y, como decía la pastora en un discipulado anterior, Iglequite era la cuna era el inicio de todo servidor, y yo no encajaba ahí, pero por obediencia estuve ahí. Hasta cuando me tocó hacer prácticas de colegio, me recuerdo yo que no sabía ni dónde las iba a hacer. Llamé a televisión de Casa de Dios, me recuerdo yo, y me dijeron: mira, nunca se ha hecho esto, pero vas a ser el primero, venite, ahí miramos dónde te ponemos. Y me recuerdo yo de que empezaba yo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, horas de prácticas de colegio. Pero de ahí me empezó a gustar todo el movimiento que se hacía ahí, y habían actividades en las noches y nos quedábamos, y era cansado, porque era bien cansado. Y de primas a primeras no empecé con una cámara. Yo me acuerdo que jalabas un cable. Jalábamos un cable, me recuerdo yo, y si uno no lo jalaba podía golpear al camarógrafo, y uno cansado y jalando el cable. Pero me recuerdo yo que yo hice una oración, me recuerdo que fue la cruzada de Escuintla. Yo no estaba en el equipo, pero me dijeron: venite, y yo fui. Me fui en bus, me recuerdo yo, 6 de la tarde, agarrar para Escuintla, de zona 9 para Escuintla, y llegué y me mandaron a jalar cable, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que jalando cable, todo sucio, porque era un terreno baldío, ¿verdad? Entonces, de tierra, ya se pueden imaginar cómo quedaba uno jalando un cable. Y yo le dije a Dios: mira, no sé dónde me vas a poner, pero no sé a dónde me vas a llevar tampoco, pero yo quiero servir aquí, y lo que quiero es servirte de corazón. No sabía lo que me estaba metiendo, pero así fue como empezó mi trayectoria en televisión, jalando un cable, con algo primordial, que era el servirle a Dios, sin sueldo, poniendo de mis recursos. De pie todo el día, porque me acuerdo que pasabas de pie mucho Y en ese tiempo. entonces el uniforme era zapato formal, ¿verdad? Entonces... Sí, no era algo cómodo. No era nada cómodo, ¿verdad? Entonces, hoy miro todo donde Dios me ha puesto, las oportunidades que me ha dado de trabajar, y miro hacia atrás, y creo yo de que es algo que me aterriza todavía, venir y recordarme en ese momento cuando yo le dije: no sé dónde me vas a poner, pero yo lo quiero hacer bien, y yo quiero hacer esto. No me imaginaba que después iba a ser en el equipo de Noches de Gloria por mucho tiempo, y pues hasta aquí estamos, y yo sé que todavía tengo un buen camino, que ahora, gracias a Dios, de ahí sale mi sustento, ¿verdad? Pero todo empezó con un servicio. Y tal vez esto, ¿verdad? No solamente tu trabajo es para el Señor, ¿verdad? Yo les he enseñado algo, porque ellos forman parte del equipo de oficinas, y les he enseñado algo acá en oficina, y es de que ellos también son sacerdotes, porque el sacerdote era aquel en el Antiguo Testamento que comía del altar. Yo les digo: sus salarios, el sustento que ustedes llevan a su casa, ¿de dónde proviene? Del altar. Entonces les digo, eso bíblicamente los define como sacerdotes, les digo yo, ¿verdad? Pero no solamente es que esté trabajando para la iglesia, sino que también los domingos sirve en casa de Dios, en la misma área de la televisión, ¿verdad? Y yo quiero ir aquí a este pasaje que creo que es una base muy fuerte, y lo hablamos la semana pasada, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero ir acá, porque la Biblia menciona que Jesús se hizo siervo, y la palabra siervo viene del griego que significa esclavo. ¿Quién era un esclavo? Era aquella persona de la cual se disponía para servir a otras personas. Desde una perspectiva cristiana, es aquel que obedece y sirve a Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra siervo, esa palabra siervo es bien evangélica. Pero ¿qué significa siervo? Siervo significa, le llamaban en el tiempo de Jesús aquella persona que era un esclavo, pero que venía su amo y le daba la oportunidad de salir de la esclavitud y le decía, te puedes ir, te libero de la esclavitud. Y esta persona, el esclavo, venía y decía, yo ya no quiero irme cuando me estás otorgando la oportunidad de irme y ya no ser esclavo. Ahora voy a estar aquí no como esclavo, sino como siervo, porque voluntariamente me quedaré a tu servicio. Cuando nosotros hablamos de siervos de Dios, somos personas a las cuales Dios nos liberó, nos da la oportunidad de hacer nuestra propia voluntad, pero voluntariamente hemos dispuesto a estar en la casa del Señor sirviéndole, cuando tenemos la libertad que en este momento pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, no esto. Entonces, ¿cómo podemos obtener un corazón de servicio? Y lo primero, haciéndonos esclavos o siervos de Dios con la motivación que es el amor, porque estamos aquí partiendo de que es por amor. Yo creo que también, mi amor, yo creo que cuando tú conoces el anhelo de Dios, que es que ninguno se pierda, que te llena su casa, cuando tú conoces que Dios te asignó un propósito, que Dios te puso dones y talentos, tú los desarrollas para Dios. Yo también me recuerdo, como Gabriel decía algo bien importante, sirviendo conoces muchas cosas donde te da destino y te da propósito, ¿verdad? Y yo creo que cuando tú conoces a Dios en intimidad, tú dices, Señor, tengo tanto de ti que estoy agradecido y sirvo por agradecimiento, ¿verdad? Mónica decía, puse una petición en el altar de los papelitos que ustedes ven, y la fe con que haces una petición, Dios te la responde. Y así podemos ir contando muchos otros testimonios de personas dentro de oficinas que han hecho una petición a Dios y se la ha contestado el Señor. En un momento le llaman y dicen, bueno, están a tiempo completo, pero no todo empezó así, todo empezó sirviendo a Dios. Y yo creo que los 4 que estamos acá te podemos dar testimonio que el simple hecho de querer tener bien la casa del Señor nos asignó propósito en el servicio y corazón de servicio. Yo creo que el subirse a un bus que nos ha tocado a los 4, el servir a la gente, el poner de nuestros recursos, el poder hacerlo con amor, sabiendo que no es para las personas, sino que es para Dios a través de ellos, que Dios no es injusto para olvidar nada de lo que nosotros hacemos por amor a su nombre. Y yo sé que Dios les ha dado palabra, yo sé que Dios a ustedes les ha revelado cuál es el corazón por el cual ustedes sirven, y pues no sé, alguno de ustedes que nos pueda enseñar eso que sí, Dios le ha dado. Es bien impactante lo que usted habla sobre el servicio, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos capacidades. Muchas veces tal vez las tenemos, pero no las reconocemos, ¿verdad? Para poder servir, porque eso es lo que piensa mucha gente. O sea, quiero servir, pero no sé si tengo la capacidad. Pero si no lo intentas, no vas a saber cuál es tu talento, ¿verdad? Entonces creo que nada ha sido fácil, ¿verdad? Creo que lo que hemos pasado, Gabriel, cuando, pues, cómo comenzó todo el maquillaje, hacer las cosas con excelencia. Yo tengo como algo así en mi mente que yo digo, Señor, todo lo que yo voy a hacer, por favor, dame gracia para hacer las cosas. Porque una cosa es servir, que yo quiero servir, pero también tengo que tener gracia, porque trato con personas. Y van a haber personas a las cuales, pues, no sé, padecen de diferentes actitudes, ¿no? Entonces, dame esa gracia para poder tratar a las personas con amor. Así es. Y yo sé que después de que tú empezaste a servir, Moni, Dios te dio tu propio estudio de maquillaje. Dios te amplió la gama de personas, tus seguidores en redes sociales, también tu
tu maquillaje se extendió porque empezaste a sembrar y me has contado que te mandan a veces maletas de maquillaje de Estados Unidos profesional, que cualquiera que sabe que el maquillaje es súper caro, pero Dios no se ha quedado con nada de lo que tú le has hecho, la gente te llama y te voy a decir algo, tal vez no sabes, pero tu prioridad siempre ha sido servir a Dios antes que tu clientela. Así es. Fíjese, pastora, de que es muy cierto lo que usted dice. Me han mandado muchos maquillajes. Aquí en la iglesia, como lo decía el pastor, todo es servicio. Yo pongo mis maquillajes, incluso cuando yo empecé a servir, yo decía, pero ¿por qué mis maquillajes no se acaban? O sea, no se acaban, y yo maquillaba un montón y en los congresos y era demasiado, ¿verdad? La gente que me conoce sabe que era demasiada gente que yo maquillaba y yo decía, pero ¿por qué mi maquillaje no se acaba? Entonces yo siempre que iba a maquillar, claro que es cansado, porque uno como maquillista no tiene la postura correcta, se cansa o pasa parado, pero la satisfacción de que las personas se llevan, eso es lo que a mí me satisface, pues. Entonces hay un versículo que a mí me gusta en Éxodo 23-25 que habla, pero me servirán a mí el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré en medio de ti toda enfermedad. Usted hablaba sobre mi estudio. En ese tiempo, cuando yo quería mi estudio, mi mamá, como muchos conocen, estaba pues un poquito enfermita, ¿verdad? Entonces yo le dije al Señor, no tengo la plata, sé que estoy pasando por un mal momento, pero tú vas a cuidar de mí. Ahí usamos el micrófono. La falta de costumbre estar de este lado. El micrófono, porfa, para que se logre escuchar bien. Sí, yo me recuerdo ese momento que me llamaste y me contaste lo de tu mamá. Ajá. Y me dijiste, mire, pastora, estoy pasando por esto, y Dios te bendijo a través de eso, ¿verdad? Sí, de verdad de que yo me agarré de la mano de Dios. Yo empecé a confiar en Dios y yo dije, si tengo esta circunstancia que no es tan buena, pero también quiero esto para a lo que yo me dedico. Y me acuerdo de que mi estudio lo hice en fechas navideñas. Yo le dije al Señor, dame la fuerza y envíame la clientela para poder yo tener mi estudio y no meterme en ningún préstamo para poder yo tenerlo. Y así fue. En las fechas navideñas yo junté el dinero, hice mi estudio, y la verdad es de que yo ni gasto a veces en cosas, porque hay gente que me regala las cosas y digo, Señor, tú cuidas de mí. Si yo cuido de lo que yo hago en la iglesia y con otras personas, tú cuidas de lo que a mí me hace falta. Yo Y quisiera así ha sido. tal vez decir esto, porque Mónica dijo algo importante. Yo no tenía, cuando su mamá estuvo enferma, Dios sanó a su mamá de un cáncer. De un cáncer. ¿Verdad? Su mamá tenía cáncer y Dios la sanó. Pero les quiero decir esto, porque ella dice, yo no tenía el dinero para pagar un tratamiento médico por el cáncer. ¿Sí? Y a veces el cáncer, por más plata que uno tenga, no se alcanza. ¿Sí? Así es. Pero tenía solvencia delante de Dios para pedir. La Biblia dice que Dios haga memoria de tus sacrificios y de tus ofrendas. Entonces, aprendamos esto. El servicio nos permite tener solvencia delante de Dios para poder pedir en el día de nuestra necesidad. Y lo mismo le pasó a Gabriel con su hijo, cuando Sí, su correcto. hijo Sí. nació. Porque su hijo pasó por un proceso de una enfermedad cardíaca recién nacido. ¿Al año de nacido? Desde que nació. Desde que nació fue, Y ¿verdad? fue operado a los 6 meses, donde nos tiramos un mes en el intensivo. Y me recuerdo yo de que aquí teníamos academias, me recuerdo yo. Y yo estaba en el intensivo porque de un ratito a otro nos decían pues, de que ya no pasaba la noche o ya no pasaba la tarde, ¿verdad? Entonces, recuerdo que usted me llamó y me dijo, preguntándome por él. Y empezamos a hablar de las academias. Y yo sentado ahí, fui confrontado, porque definitivamente fue algo que yo le dije a Dios antes de que existiera Diego. Yo te quiero servir a como venga. Y creo yo que me recordé de eso. Y fue que yo le dije a usted, pastor, yo me voy. Llego mañana a grabarle a academias. Cuando venía en el camino, me recuerdo yo que venía pensando, ¿qué hice? ¿Por qué me vine? Ahorita tendría que estar allá. Y yo me recuerdo que cabal en la recta de La Palmía, aquí entrando a tipo 7 de la mañana, yo le dije, de esas oraciones que a uno le duelen hacerlas, le dije a Dios, yo me encargo de tus cosas,
porque sé que te vas a encargar de las mías. Le dije. Y vine, empecé a montar, pero yo mi cabeza allá, pero con eso en mi corazón de, mira, encárgate de lo mío, yo me encargaba de lo tuyo. Y recuerdo que a las 9 de la mañana me llamaron que todos los doctores estaban alrededor de la cama de Diego y no dejaban entrar a nadie al intensivo. Y yo con eso, y todavía me recuerdo yo que fui a comprar unas luces aquí, y me llaman y me dicen, mira, van a sacar a Diego del intensivo. Ya lo examinaron todos los doctores. Recuerdo que ese día yo estaba pidiendo el foco de la bombilla y estaba con la persona que me asistía en ese entonces. Él se recordará bien. Que yo me volteé con el teléfono aquí y cuando sentí yo estaba tirado, sentado. Y todavía la señorita que me estaba despachando así bien en el mostrador, así como, ¿qué onda? Yo llorando. ¿Qué tiene? ¿Verdad? Porque yo dije, ala, qué fiel fuiste. Porque si yo no me hubiera venido, si yo no hubiera estado acá, tal vez Diego hubiera salido del intensivo, pero no ese día. Yo creo que el servicio, como dice el título, la clave del servicio es eso, ¿va, pastor? Venir y confiar de que si uno se ocupa de sus cosas, y a veces no es fácil, porque muchas veces, incluso lo hemos experimentado, hemos tenido roces entre las mismas personas. Es parte de, o sea, hay ¿verdad? roces en el servicio, o sea, eso Entonces, es parte de. De hecho, antes Pero ya lo perdoné. antes de grabar, yo lo estaba molestando a Gabriel y le dije, mira, ¿cómo es la vida? Le digo yo, que ahora con quién estás sentado, le digo yo, con quien siempre en el trabajo tienen más de algún roce, porque es parte de, o sea, eso es inevitable. Sí, y la clave es venir y saber que pues somos humanos, pues, y no vamos a andar, ay, es que como me ofendió ya no llego a servir. Creo que eso también es parte de una madurez, ¿va, pastor? Y ética, Así es. ¿verdad? Y ética. Y dice Efesios capítulo 6, verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Yo creo que aquí hay algo que clave que dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y hay algo que yo siempre les he dicho a ellos como colaboradores de la iglesia y les digo, ustedes por su trabajo reciben un salario y el obrero es digno del salario, pero quiero que sepan que el día que ustedes lleguen al cielo, en el cielo va a haber otra recompensa por lo que hicieron en la iglesia. O sea, aquí reciben doble bendición, les digo yo, porque no solo reciben el sustento para llevar a la casa, sino que también la recompensa eterna por haber servido en la casa del Señor, ¿verdad? O sea, y vemos estas cosas que han sido formadas en el servicio, ¿verdad? Porque creo que ese es un plus que nos da el servir a Dios, que somos formados. Y no sabes tú en qué momento el servir a Dios es lo que te va a abrir puertas para un trabajo luego en tu vida personal. O Así un es. milagro, ¿verdad? Sí, yo creo algo, yo creo que es importante que cada uno de nosotros podamos recordarnos de esos testimonios hermosos. Yo me recuerdo cuando empezamos, aquí nos ayudamos entre todos, nos llenamos de fe, aquí nos hemos visto llorar, nos hemos echado la mano, bromeamos, estamos como hoy a altas horas de la noche, ¿verdad? Preparando este material. Nos ha costado, ¿verdad? Hay gente que está atrás de cámaras, pero estar aquí es otro rollo. Pero tú estás tal vez oyendo esto y tú te puedes decir, pero ¿por qué están hablando del servicio? Porque Dios te está hablando a tu corazón de eso. El servir a Dios trae recompensa. Y el pastor decía algo, decía, Dios hace memoria de nuestras ofrendas en el día de nuestra necesidad, pero dice después el verso que el Señor nos da conforme al deseo de nuestro corazón. Yo también sirviendo encontré propósito, encontré asignación, encontré el rumbo de mi vida y te quiero decir algo,
no dejes de servir a Dios, no dejes de predicar en tu grupo, no dejes de hacer lo que tenemos que hacer. No se imaginan durante la pandemia cuando la iglesia estaba cerrada y teníamos que hacer las grabaciones en casa. Mónica me alentaba y me decía, pastora, no te preocupes, nos vamos a maquillar a través de video de WhatsApp. Tardábamos 1 hora. Gabriel lo conectábamos en una camarita para que nos dijera cómo hacer el encuadre. Yo me recuerdo que estaba un día y tengo un video, tal vez te lo mande, donde yo me puse a llorar porque el pastor me había grabado 8 veces y no le había salido bien. Yo decía, Señor, Sí, fueron de verdad. 8 veces grabados en la sala de la casa. Sí, yo me puse a llorar y le dije, Señor, ya no puedo, yo necesito a Gabriel aquí, ¿verdad? Y me llamabas para alentarme. Y, Yo pastora, creo tú que puedes. fue una prueba para todos, porque incluso de este lado les puedo decir que llegábamos 2 de la mañana, 2:30 una vez con el diseñador Marito, 3 de la mañana viendo cómo lográbamos tirar los programas en vivo. Sí. Y de aquello que nos sentábamos y decíamos, es que, ¿cómo le hacemos? No sé si te acordás una vez también. Yo creo, que perdón, estábamos. amor, perdón, solo quiero, perdón que te interrumpa. No quisiera, Me solo toca quisiera- perdonarte. Sí, sí, yo sé, solo quisiera decir esto porque dice algo Gabriel bien clave, 2, 3 de la mañana. Todos ustedes que están detrás viendo esta palabra no saben todo el esfuerzo que hay detrás de esto para que tú tengas palabra, porque sabemos el poder que tiene la palabra para transformar tu vida. Pero Dios nos va a dar una recompensa por lo que estamos haciendo, porque es inevitable. Pero también tú aprovecha el sacrificio que otro hace para que a ti te vaya bien. Yo me acuerdo de las últimas veces estábamos transmitiendo un congreso en línea en la pandemia y de repente se cayó la señal y tuvimos que llamar a Estados Unidos y tuvimos fue que leer un extiéndete. manual, tuvimos que leer un manual en inglés y pues yo le atinaba un poquito y Gabriel me sostenía, es que eso no lo dice, pastora, es que eso no es. Fue y una tuvimos llamada que hacer una larga. llamada. Era en la ¿verdad? madrugada. Eran de Llegamos Como a las de 3 de la madrugada. mañana Yo hablando creo en Estados que podemos Unidos. tener como muchas historias, ¿verdad? Sí. Donde yo le decía a Mónica, no me voy a poder maquillar. ¿Cómo no, pastora? Súbase un poco más. Y yo decía, pero ¿cómo logra ver que esta esquinita es la que necesito maquillarme? Quiero decirte algo. Tal vez estas historias te puedan dar risa y tal vez no las conocías y son divertidas. Y podríamos contar muchísimas y personalmente Ahora me son gustan. divertidas. Ahora son En divertidas. ese sí. momento nos daba como estrés, pero quiero decirte algo. Yo sé que Dios te ha puesto dones y talentos dentro de ti. Desarróllalos para Dios. Tráelos al servicio de Dios. No te quedes con los brazos cruzados. Iglesia, es tiempo que te levantes a servir a Dios. No podemos tener una iglesia dormida porque la gente necesita de hombres y mujeres valientes que se levanten a servir a Dios en todo tiempo, en toda situación. No dejes tirados los sueños que Dios ha puesto en ti para que tú puedas alcanzar propósito y sobre todo tú puedas tener ese corazón de servicio a Dios. Eso es lo que anhelamos que tú tengas a través de este discipulado. Yo creo que aquí también hablamos de otra clave del servicio y es la humildad. No podemos servir a los hombres con orgullo. Bueno, de hecho un orgulloso jamás sirve, porque el orgullo es el que está el ego por arriba de todos los demás y quiere que le sirvan a él, no está para el servicio de nadie. Y creo que algo clave que no podemos perder nunca es que servimos a los demás con amor. O sea, sirvo a Dios, sí, pero para poder servir a Dios tengo que pasar por el hombre. O sea, yo no puedo decir que estoy sirviendo a Dios solo, encerrado en mi casa. Lo tengo que hacer. Yo por eso creo en el servicio de la iglesia en línea, porque ahorita hay servidores que están orando por gente, pero también creo en el servicio en que el que yo tengo que venir a la casa del Señor, yo tengo que interactuar con el ser humano, porque no puedo servir a Dios si no es a través de los hombres. O sea, no hay forma, no hay forma. Y tú hablabas de algo bien, bien bonito, hablaba el pastor y es de la humildad. Yo me recuerdo cuando empecé que a mí grabar 3 minutos me tomaba, no te rías Gabriel, no te rías, me tomaba Ok. 15 minutos y yo me recuerdo que hace unos meses pastora Sonia estaba de viaje y me llamó y me dijo, mira, puedes venir y grabar y suplirme en unas prédicas. Y al salir de ahí Gabriel me prometió llegar y no llegó y yo iba con Sí. Mónica y yo casi lloraba porque yo sabía que él me daba seguridad estando ahí, el pastor no me había podido acompañar y me recuerdo que después el Señor me dijo, ¿te acordás cómo empezaste? Y le llamé a Gabriel una noche, ¿verdad? Y le dije, mira, de verdad, gracias, porque si no hubiera sido por tus enseñanzas, por cómo me adestraste, por cómo creíste en mí, en el servicio, yo creo que Dios no me hubiera podido llevar hasta ahí. Creo que esa humildad del corazón, lo digo públicamente, igual Mónica me dijo, mira, pastora, yo me voy con usted, nos vamos, nos fuimos, manejamos solas desde la ciudad y todo.
pero te quiero decir algo, cuando ves después que el trabajo lo ven 1,000, 2,000, 3,000 personas, llegan a miles de personas, de verdad yo solo puedo decir gracias, porque hasta aquí ha sido Dios quien nos ha sostenido. Esta iglesia crece por el corazón de hombres y mujeres, así como este equipo de gente bella que hoy Dios nos da la oportunidad de presentárselos. Tal vez muchos no los conocían, tal vez no sabían lo que hacían, tal vez solo los ven esporádicamente, pero te quiero decir que detrás de todo lo que Dios tiene para ti en esta iglesia hay gente que ha dado su corazón, su servicio, y Dios no se va a olvidar de nada. Yo creo que Dios te ha dado una cita que me comentaste Sí. que querías compartir. Dios, ahí sí que creo que no fue ahorita que me la dio, sino que ya desde hace varios tiempos. Dice que Lucas 17, del 8 al 10, dice, no le dice, más bien prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Uno lee esto y uno dice, ¡ala, qué injusto! Porque si leen el contexto, está hablando de que ya se habían ido a acostar todos, que llegó ahí sí que el jefe, por así decirlo, a decirle a su siervo, cíñete y sírveme. A la cena. A la cena. Después de haber trabajado todo el día para él. Correcto. Y yo me ponía, tenemos dos opciones aquí, o ver injusto al jefe. Al amo, al jefe. O venir y ponerse a pensar que después viene y le dice, y después come tú. ¿Dónde va a comer ese siervo? Fijo, va a comer en la misma mesa, con la misma comida del amo, ¿verdad? Entonces muchas veces se nos demanda en los servicios ciertas cosas que uno dice, pero eso es injusto. Pero, qué injusticia se está haciendo, porque incluso me ha pasado, o sea, llegar 3 de la mañana ahí con sueño y ni coordina. y uno dice, pero no, pues. Pero cuando uno realmente viene y después, ahí sí que Dios viene y recompensa eso, uno dice, definitivamente me convino estar aquí. Y yo quiero, Sí. con esto que estás diciendo, compartir esta anécdota, que hubo una persona que se acercó conmigo, que trabajó en la iglesia tiempo atrás, y me dijo, pastor, yo quiero que cuando se fue, que me dijo, me renuncio, me voy, yo nunca he despedido a ningún trabajador, tal vez quiero decir eso, yo nunca he despedido a ningún trabajador. Lo que yo hago es que oro y le digo al Señor, si tú los quieres todavía acá, pues eres tú el que los retienes acá, o si no, les abres las puertas por otro lado y los sacas de aquí, ¿verdad? Eso es en las manos de Dios, ¿verdad? Porque no es a mí que me sirven, es al Señor. Yo solo administro. Y esa persona llegó y me dijo, pastor, es que quiero que sepa que considero que a usted se le va la mano con los horarios. Y yo le dije, mira, te voy a decir algo, le dije yo, si vamos a un trabajo y vamos a hablar de tiempo laboral, posiblemente tenés razón. Y el Ministerio de Trabajo te avale con lo que estás diciendo. Pero también te voy a decir algo, le dije, yo no puedo dejar de ser pastor y creo que soy tu pastor. Y considero que si estás trabajando para la iglesia y es a la iglesia, Dios nos manda a que tengamos que dar más allá de nuestras fuerzas. O sea, yo no te lo estoy pidiendo como tu jefe, sino como tu pastor que te está enseñando a dar la mía extra. Porque si Jesús lo entregó todo en la cruz del Calvario, ¿cómo nosotros no vamos a dar más de nuestro tiempo por amor al Señor? Por servirle a Dios. O sea, aquel que sirve con el corazón correcto jamás mira la hora de salida. Considero. Así es. ¿Verdad? O sea, no se da cuenta a qué hora salí. No, y ni tiempo le queda a uno, ¿verdad? Porque en el área de maquillaje creo que no, pasan las horas y uno está ahí metido y uno lo que le importa son las demás personas. Una vez una persona que me dijo, o sea, ¿qué hacen tanto en iglesia? O sea, me decía, es una bodega, ahí no hacen nada ustedes. Yo decía, esta gente no sabe lo que hacemos nosotros. Llegate a detrás. tele. Llegate a tele, ahí, todo, o sea, todo es una producción, lo hacemos nuestros pastores, ustedes, ¿verdad? Nos han enseñado a hacer las cosas con excelencia. Y como decía, no es todo color de rosas, porque si todo fuera fácil, creo que cualquiera lo haría, pero no es todo fácil. Entonces, una vez me preguntaba, ¿pero por qué las maquillan? ¿Por qué las que están cantando? Porque lo hacemos con excelencia. O sea, todo hay que hacerlo con excelencia en esta vida y a veces no le queda ni tiempo para mí, ¿verdad? Pero así es esto, el servicio te abre puertas y yo lo he comprobado en mi vida, ¿verdad? Que he bendecido también a otras personas y yo digo, Señor, ¿hasta dónde he llegado? Yo, Mónica Castañeda, sí, Mónica, la que conocen, ¿verdad?
pero Dios me habla a veces. Dios me habla. Dios me habla, entonces yo digo, Señor, yo solo puedo estar agradecida porque a pesar de tantas cosas que pasan, aún estoy firme. O sea, han pasado muchas cosas y yo no he visto atrás, ¿verdad? Sé que todo lo que, y siempre le recuerdo, yo sé que el Señor se acuerda de lo que uno hace. Él sabe, pero yo le recuerdo, Señor, acuérdate de mis siembras, Señor, acuérdate de mis servicios cuando yo necesito algo, y eso me ha abierto puertas. ¿Verdad? Pastor, algo que yo he comprobado, yo Lo bueno es que no quería hablar. ahora ya estuvo. Uno se pasa de No tiempo puedes- cuando él dice, ahí Así. está, pero Sí. ahorita no importa, Gabriel, No puedes importa. tomarte el tiempo que tú quieras. Tú estás No. produciendo. Algo que yo tengo bien marcado es de que yo trabajo en televisión, no solo aquí, sino que en otros lugares, pero durante mucho tiempo yo tengo bien marcado algo, pastor, de que tengo que tener personas a las cuales yo les trabajo y otras a las cuales yo les siembro mi trabajo, Así es. mi servicio. Y es bien notorio, fíjese, pastor, que las veces que no he estado yo sirviendo allá en Guate o en otro lado, estoy cabal, de ingresos cabal, pero cuando ya vengo yo y me vuelvo a meter, empiezo, que me sale este trabajo por acá, este trabajo por acá. Entonces creo yo que el servicio, como dije al principio, le abre puertas a uno, porque después de eso, cuando yo empiezo a sembrar mi trabajo, ya después me quedo trabajando con ellos. Ya Así tengo es. que buscar a dónde más empezar otra vez, y más que todo empezar de cero, porque son pastores que no tienen la oportunidad de tener un equipo de televisión tan amplio, o sea que de cero, ¿verdad? Entonces vuelvo a empezar con ellos y gracias a Dios pues van avanzando algunos. Efectivamente. Claro. Voy a leer el versículo bíblico que pone el fundamento para lo que Gabriel testifica. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto Así es. para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si tú sirves a Dios, quiero recordarte algo. Él no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por Él. Y si tú no le estás sirviendo a Dios, quiero decirte que te estás perdiendo de la justicia de Dios por no estarle sirviendo a Dios. Porque es lo que nos enseña. Así es. Yo doy gracias a Dios por haber podido compartir estos testimonios con ustedes. La verdad que si tú estás con el deseo de poder servir, contáctanos, acércate a cualquiera de nosotros. Estamos con toda la disposición de poder ayudarte, que tú puedas servir. Esta iglesia está abierta para todo aquel que quiera servirle a Dios y que tenga el deseo y la gana de poder levantar la obra de Dios en este lugar. Así que damos gracias a Dios por haber podido estar aquí. Gracias, chicos. La verdad que Gracias. me gocé, me divertí, me reí detrás de cámaras, en cámaras y después de cámaras, creo yo. Gracias por su servicio. Los amo mucho. Son súper especiales en nuestra vida. A mis hijas también los amamos. Viene mucho trabajo por delante. Las promesas de Dios no retroceden. Y estoy segura que Dios los va a recompensar. Gracias por ayudarme siempre, lo digo públicamente, a poder grabar, a ayudarme a que todo salga bien, de verdad. Los llevo en mi corazón. Gracias. Y no me quiero poner sentimental, ¿verdad? Así que Yo les he muchas dicho algo a gracias. ellos, creo que aquí hay cosas que también hay que decir. Les he dicho, cuando ustedes lleguen al cielo, les aseguro que va a haber gente que les va a decir, gracias a su trabajo, yo estoy aquí. Gente que ni conocemos, que en la televisión conocieron a Dios por su trabajo y su servicio a Dios. Así que, oramos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra produzca en todos los que la estamos viendo, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos servidores de esta casa, aquellos que te han servido públicamente o en oculto, pero que han hecho algo por amor a ti, para que tú seas propicio en recompensarles como tú lo sabes hacer. Envíanos obreros para seguir con esta obra que nos has dado. Amén. Amén. Así es que qué bueno que te conectaste al discipulado. Esperamos poderte tener también dentro de nuestros servidores y voluntarios de la iglesia. Que Dios te bendiga.